Bienvenidos, buenas noches. Esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy siguió la audiencia en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Llevan ya 2 días, no seguidos, y no han llegado al punto sustancial. Que la Fiscalía sustente su posición de que el caso debe ser precluido, es decir, que se acabe, que le levanten la acusación por manipular testigos a Uribe. Todo este tiempo de audiencia, más de 10 horas en 2 días, se ha ido con las solicitudes de 2 nuevas personas que quieren ser reconocidas como víctimas en el proceso. Hoy a una le dijeron que sí, a la excompañera del testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, y a otro que no, al periodista antiuribista Gonzalo Guillén. Y aunque no ha pasado nada de fondo en el caso, el circo alrededor de las víctimas sí va mostrando lo poderosa que puede ser esta figura en el sistema penal acusatorio. En un juicio que estamos viendo ya va a ser para largo. Hoy también nos cae el programa en el 9 de abril, hace 73 años mataron a Jorge Eliezer Gaitán aquí en Bogotá. El bogotazo es cada vez un mito más lejano para los colombianos y discutimos los intentos como estos de mantenerlos vivos a través del nuevo color a su recuerdo. Y terminamos el programa con una charla de viernes con uno de los economistas más jóvenes, más cotizados por estos días, Santiago Tobón, el economista paisa que se metió en la lista de reconocidos académicos y casi todos bogotanos que se han ganado el premio Juan Luis Londoño que otorga Fedesarrollo. Cada 2 años Fedesarrollo escoge al mejor economista menor de 40 años. Espero que disfruten este programa. Aquí arranca Zona Franca. Hoy estamos de viernes con Carlos Cortés, está en el asiento del copiloto esta noche. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal su semana? Voy a guardar mi tapabocas, perdón. Sí, esos de tela son chimbos. Pues es el que tengo aquí porque toca quitárselo y ponérselo, pero el N95 que lo deja uno marcado me toca quitármelo Qué antes. mentiroso. ¿Pero por qué? Mi semana estuvo bien, dura. Dura, sí, la semana después de Semana Santa cuesta. Sí, y ahora entramos en un puente. ¿Cómo es la vaina? No, el lunes sí hay que trabajar, pero no hay que salir de la casa. Yo no sé si le podamos decir a cuarentena de esas puentes, pero me gusta ese optimismo. Sí. Usted es periodista, la puede romper. Váyase a hacer una nota. ¿Por qué quiere empezar hoy? Pues yo pienso que estuvimos dándole a esto hasta desde el martes, hoy un rato largo a la audiencia, lo que se estaba contando en la introducción, en qué está la audiencia hasta donde la pudimos cubrir, porque esto es de nunca terminar y no va a pasar mucho más en estos días. Se resuelve el tema de las víctimas y ahí yo creo que... A ver, entonces recapitulemos un poquito. Llega la audiencia para que el fiscal del caso, que se llama Gabriel Jaimes, que es el fiscal delegado ante la Corte Suprema, resuelva, ponga la preclusión, es decir, ellos, una preclusión, usted es el abogado, acá me ayuda, la preclusión es decir, este señor no cometió estos delitos. Sí, y es decirle básicamente al juez, en ese sistema, yo como fiscalía no encuentro méritos para llevar a esta persona a un juicio. Y es básicamente, ahí tendría que terminar el proceso. Ahora, la juez puede eventualmente decir, no, yo encuentro que sí puede haber unos méritos para ir a juicio y por supuesto las partes, sea cual sea, van a apelar esa decisión, pero creo que antes toca ir al tema de las víctimas, que fue al final lo que terminó ocupando el plato central. Entonces, en el sistema penal acusatorio, las víctimas tienen un papel más importante que frente a la ley 600, ¿es que se llama? La que se litiga frente a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿ese rol cuál es? Esto vino por cuenta de una serie de sentencias, pero una en particular de la Corte Constitucional, que dijo, y pues inspirada por supuesto en los precedentes y en el sistema interamericano de derechos humanos, que en este tipo de procesos penales las víctimas que tuvieran un vínculo directo, una posibilidad de un daño por cuenta de lo que se estaba investigando, tenían que tener una voz dentro del proceso. Y recordemos que a este punto, es decir, hasta el martes cuando empezó la audiencia, ya había 2 víctimas de mucho peso, que eran el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo. Ah, yo pensé que iba a hablar de Iván Cepeda. Iván Cepeda fue, digamos, la víctima. Porque estos han sido como lo que llaman los gringos el comic relief.
Sí, digamos que el senador Iván Cepeda era clarísimo que estaba desde el comienzo porque era casi que una contraparte en un proceso normal, pero lo que empezó a sumarle, y de ahí la importancia que ustedes decían en la introducción, la importancia de que haya víctimas en los procesos, que es una voz adicional que tiene, que puede tener los intereses contrarios a la defensa. Entonces, Montealegre y Perdomo habían entrado porque en el expediente, en algún momento algunos testigos habían dicho que ellos habían participado de una conspiración contra Uribe, incluso el mismo Uribe, y los aceptaban como víctimas. Y esta semana el plato fuerte antes del acto central era, bueno, Deyanira Gómez, la expareja sentimental de Juan Guillermo Monsalve, va a ser víctima. Gonzalo Guillén, el periodista, pues que es reconocido por ser un antiuribista, va a entrar como víctima, y eso fue lo que se resolvió por la juez y se está discutiendo en apelación. Listo, entonces no va Guillén y sí va Deyanira como víctima en el proceso. Pero para que se hagan una idea, voy a poner aquí algo que dijo hoy Eduardo Montealegre, que como usted decía ya venía siendo acreditado como víctima, para que se den una idea de lo que puede hacer y no debe hacer tal vez en este caso una víctima en el proceso. Esta fue una de las intervenciones de Montealegre que causó un revuelo tan grande que se tuvo que suspender la audiencia un buen rato. Un enredo. El primer eje estará encargado o apunta a demostrar por qué razón las interpretaciones que han hecho la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y la defensa, es decir, el pool integral de la defensa de Álvaro Uribe, son interpretaciones que violan, manifiestan... Sería una moción de orden, porque aquí está siendo irrespetuoso el abogado Montealegre, que se defiende a sí mismo. Aquí hay que respetar a todos los intervinientes. Aquí no hay ningún pool de la defensa distinta al que yo represento. Yo creo que Montealegre, efectivamente, como un representante, él se está representando a sí mismo como víctima. Ayudemos a los más lentos, entonces lo que dice... Él está básicamente recogiendo una cosa pues que me parece que es obvia, lo que hemos visto de la audiencia. Otra cosa es que no debería haberlo dicho, y es que tanto la Fiscalía como la Procuraduría están alineados con la posición de la defensa. Eso es claro. Entonces él dice ahí que él va a demostrar cómo la posición de la defensa, de la Fiscalía y de la Procuraduría, es decir, del pool de la defensa, y ahí pues se armó todo el problema. Claro, obviamente Granados se rebota, y entonces esa es una muestra del tipo de voces que puede tener una víctima en estos procesos. Sí. Una voz que no tendrá Gonzalo Guillén. Aquí va el pedazo donde la juez toma una decisión acerca de la solicitud del periodista. Si bien es cierto, el artículo 136 del Código de Procedimiento Penal exige la demostración sumaria de la calidad de víctima, ello no significa que no deba existir una mínima carga argumentativa y probatoria para probar el daño real y concreto percibido, así como ese nexo causal entre este y los hechos que se investigan. En virtud de lo anterior, el despacho no reconocerá en calidad de víctima provisional a Gonzalo Guillén Jiménez. Ahí está. Entonces no va Gonzalo Guillén. Sí, en mi humilde criterio jurídico... Ojo que aquí está caminando, sí. Hay riesgo de ser llamado Frutiño. Y lo hablaba con algún abogado esta semana del proceso, y era un escenario que era previsible. A ver, Deyanira Gómez, uno puede al final tener cierto tipo de preguntas sobre su rol, pero pienso que había varias razones para que pudiera eventualmente ser acreditada como víctima. Pero el caso de Gonzalo Guillén, él aparece en varias menciones, cerca de 50 menciones dentro del proceso, de conversaciones que tienen Jaime Lombana y Álvaro Uribe. Y algunas que hay sobre artículos donde, por supuesto, pues son unos términos de este tipo va detrás de nosotros, de ofensivos o despectivos, pero lo que decía la juez es, si usted realmente cree que hay, le dice a Guillén, contra Álvaro Uribe, contra Jaime Lombana algo, es un proceso distinto, pero no como víctima acá. Se tiene que resolver en la apelación, eso es lo que falta. Ok, entonces todas estas instancias, y no hemos llegado a los argumentos de preclusión de Jaimes, que luego tendrán que ser evaluados por la juez, y luego eso a su vez tiene una apelación en cualquier sentido en que vaya. Entonces esto va a frenar el juicio. Todavía no estamos seguros qué va a pasar con esto mientras se resuelve. Sí, Francisco Bernate estuvo aquí hablando el martes. Para mí dio una explicación muy pedagógica y muy clara de lo que falta, y la conclusión básicamente es, esto va apenas en el inicio, pero la Fiscalía va a tener unos
unos temas bien grandes que sobrepasar sobre lo que venía de la Corte Suprema de Justicia y las pruebas que practicó. Entonces, básicamente estamos ni siquiera en el primer tiempo. Yo creo que están apenas en las jugadas previas, pues. ¿Qué más vio esta semana que le gustó? Pues me pareció interesante lo que pasó alrededor de Francia Márquez y Ángela María Robledo, que va a estar en el resumen de la semana, sobre todo porque le pone unas preguntas grandes a las candidaturas y pues más allá, por supuesto, del mensaje que hay de una plataforma feminista y de unas candidaturas que quieren desde ese lugar competir, pues... Lo que a mí me parece que le están diciendo a Gustavo Petro, que a muchas feministas no les gustó que lo dijéramos en redes sociales, es... No le vamos a dar los votos así como así. Esto va a ser distinto a lo que fue en 2018 y esto va a ser distinto a lo que pasó para la alcaldía de Bogotá. Y entonces, venga, yo le doy un poquito de contexto. En La Silla escribimos esta semana una historia al respecto de esta reunión en Honda, ¿cierto? Sí. Se fueron a Honda más de 100 delegadas de un movimiento feminista nacional liderado por un grupo que se llama Estamos Listas, que fue una lista única de mujeres que se lanzó en Medellín, al Consejo de Medellín, y logró elegir a algunas candidatas. Digamos que esta forma de hacer política solo con mujeres, que es muy interesante porque empieza a suscitar unas preguntas acerca de la inclusión de los hombres que las mujeres piden en las listas de solo hombres, claro, que en los movimientos y cuáles son los temas que se tratan. Abre esta convención nacional, ahí van Francia Márquez y Ángela María Robledo. Ellas no van a ser candidatas de Estamos Listas, ¿cierto? Porque Estamos Listas no puede tener dos candidatas. No, ese es un buen punto porque es básicamente una plataforma que está poniendo esas candidaturas para que compitan tanto en la coalición de la esperanza como en el pacto histórico. Y yo donde veo la fuerza, o sea, uno no puede desconocer que Ángela María Robledo fue fórmula vicepresidencial, hay una fuerza de ella de votos, incluso porque fue representante a la Cámara por votos propios antes de esto, y Francia Márquez, que uno podría imaginarse, por ejemplo, una candidatura fuerte al Senado, también con algunas listas que ellas quieren poner al Congreso. Y ahí hay una conversación interesante. Una cosa muy interesante de lo que se vio en Honda es que quieren hacer, a ver, esto no es solamente hacer política entre mujeres para mujeres, sino es una forma de hacer política que, decíamos nosotros en La Silla, le abre unas preguntas que son incómodas a todo el establecimiento político. Tienen unos esquemas de financiación muy restringidos, es decir, no permiten, por ejemplo, y no van a permitir aportes de grupos empresariales, de empresarios, eso no está definido, pero fíjese que ahí ya empieza a haber una discusión. Sus listas tienen unas cuotas fijas, además del tema de género, y es traer a mujeres representantes de regiones que están subrepresentadas, mujeres de movimientos LGBT, lesbianas, hombres trans, es decir, mujeres trans, hombres que no me mire para explicar se identifican como mujeres y hacen una transformación y se reconocen como mujeres y además se transforman su unas cuerpo candidaturas que buscan la inclusión de todas las expresiones, identidades y sexuales. Y dos elementos interesantes de la conversación que tuvimos con ellas acá. Primero, Francia Márquez, mensajes muy duros y muchas críticas a Sergio Fajardo. Dijo que jamás apoyaría a un candidato con una política de muerte como la de Hidroituango, tomando palabras de Gustavo Petro. Y también unas palabras muy fuertes de Ángela María Robledo contra Gustavo Petro, diciendo que cuando era la fórmula vicepresidencial de él no podía hablar por teléfono, que no tenía su celular, y la gente de producción me decía, no, pero aquí si quiere le pasamos el número, y yo pienso que era un poquito más complicado que eso hablar con él. Bueno, hoy es 9 de abril, vamos a hablar de cómo nos estamos reimaginando esa fecha icónica de la historia colombiana. Hay pocas personas vivas hoy en día que vivieron el 9 de abril, cada vez más somos los que lo recordamos a través de fotos, incluso esas fotos han tenido una transformación, como les mostraremos después de comerciales con nuestro próximo invitado. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hoy es 9 de abril del año 2001, han pasado 73 años desde que en el 49, del 2021, perdón. Usted me hizo la suma de los 73, espero que haya estado buena. Se la hice rápido, sí, estoy seguro de eso. Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, que se creó, creo que si no estoy mal, en el año 2011,
y pues fue por supuesto por la fecha del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Claro, que se utilizó para hablar de las víctimas, Sí. Porque ese fue el año que se hizo la ley de víctimas, que cumplió 10 años y que ahora ya se prorrogó otros 10 más. Ah, bueno, sí, entonces sí tiene las cuentas. Usted estaba hablando esta semana con una de las comisionadas porque yo veía algunas de las cifras. El Registro Único de Víctimas dice que se han reconocido más de 9 millones, pero ella hablaba que es cerca del 18%. Y ella hablaba de una cifra incluso mayor. Pues ella decía que podían ser más, pero pucha, si ya tenemos 9 millones, vamos a llegar a que el 50% de los colombianos son víctimas. No, 9 millones, usted ya tiene ahí a un 25%. Sí, y esas 18%. cifras De son esas, aterradoras. de esas apenas 1.200.000 reparadas, es decir, la reparación, y esto lo tiró de memoria, iba como en 11%, el Estado colombiano 12%, el Estado colombiano se ha gastado 7,8 billones de pesos, también la tiro de memoria, ¿cierto? 7.5 billones de pesos en la reparación y solamente va en 11%. No vamos a hablar de víctimas, vamos a hablar de imágenes. Hoy, a propósito de esto, vamos a hablar con la persona que ha revivido como las imágenes del pasado con color. Les voy a poner una antes de presentarlo. Dame la de Gaitán con... bueno, ahí está, ahí se fue. Estos son Jorge Eliezer Gaitán, de una de las fotos de Sadi González, que es el gran fotógrafo de Gaitán y del 9 de abril. Y ahí está con Plinio Apuleyo y con Roberto García Peña, el director del diario El Tiempo. Tremenda ¿Plinio? foto. Sí. Nosotros estuvimos aquí en Semana Santa Andrés Ospina, que también ha estado como coloreando mucho más amateur, fotos antiguas de Bogotá, y a propósito del diccionario El Bogotálogo, y realmente pues teníamos un poco esa conversación sobre el color, lo que empieza a representar, y pues lo pensaba yo porque hablamos muy poco de eso, en esas imágenes antiguas. Dígale que llame a Leonardo Ortiz. Leonardo es publicista de profesión, jefe de diseño de una compañía de impresión textil hace varios años, y le cogió el gusto a la historia, y le cogió el gusto a la fotografía y al arte digital, y es la persona que desde Twitter nos ha compartido estas imágenes. ¿Qué hubo, Leonardo? Hola Daniel, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Súper. Cuénteme usted cómo llegó a esta vaina, porque siento que usted no es el descendiente de Gaitán que está volviendo a darle vida, no es una víctima de la violencia, no sé. No, eso fue algo fortuito, diría yo. Yo trabajo, como te digo, trabajo como jefe de diseño, y el gerente hace un par de años, yo hablo de ustedes 4 años, él tenía una foto antigua de su niñez, hace 70 años, en una finca cafetera, porque él es el cafetero, una finca, estaba la familia reunida, habían perros, materas, bueno, una foto muy bonita, pero con el paso del tiempo la foto se quebró, tenía fracturas, manchas, lo típico de un álbum familiar que uno rota y las manos la van ensuciando. Él me dijo, quiero arreglar la foto, arreglarla solamente quitarle los manchoncitos y dejarla como si estuviera recién tomada. Así lo hice, yo la digitalicé, la arreglé, la puse bien bonita. Y antes de entregársela me quedé mirándola, yo dije, oiga, qué pesar que no hubieran fotos, que no hubieran habido cámaras a color en esa época, porque es muy bonito, lástima. Pero me quedé pensando y dije, hombre, pues yo tengo la tecnología, teníamos la tecnología para darle color a unas fotos y verla cómo estaba. Entonces lo hice, no fue mi mejor trabajo, porque fue el primero que yo hice. Cuando la entregué, él quedó en shock, me dijo, oiga, esto está súper bonito, oye, voy a imprimir 10, 20, eso imprimió como 20 fotos, se las mandó a los familiares, Sí. me llamaron, me escribieron, oye, qué gracias que es tan bonito, me mandaron regalos, bueno. Pero entonces yo quedé con el gusto de decir, hombre, deberíamos hacer algo con esto que se puede hacer, aprovechar esta tecnología, pero no tenía cómo. Luego más adelante, yo tengo un hijo adolescente, mi hijo tuvo un trabajo del colegio precisamente sobre el 9 de abril. Y cuando íbamos a imprimirlo, la impresora molestó, como la impresora molesta muchas veces, y solo imprimía a color negro. Entonces él me dijo, uy, papá, menos mal, las fotos son en blanco y negro porque si no mi trabajo hubiera quedado muy feo. Me quedó sonando ese detalle y yo dije, bueno, voy a buscar si hay fotografías del Bogotazo del 9 de abril a color y no encontré ninguna. Y dije, bueno, voy a hacerlo, pero lo hice a una manera mía, o sea, para mí. Nunca pensé en compartirlas, nunca pensé en publicarlas, nunca pensé en nada porque pues tú sabes que las redes sociales a veces son implacables con lo que uno hace, con la gente que le gusta, que no le gusta. Bueno, lo hice para mí. Cuando comenzó la pandemia el año pasado, mi hermano fue a visitarme y yo en el computador tenía abierta una foto que estaba coloreando precisamente esta, la de Plinio con Roberto García y con Gaitán, la estaba coloreando. Me tardé bastante porque pues tú ves, tiene libros, tiene los vestidos, Sí. tiene cuadros. La hice con tiempo. Entonces él me dijo, oiga, ¿usted dónde consiguió esa foto? Y yo, pues por internet. Me dijo, no, la de color. Yo, no, la de color la hice yo.
Me dijo, ay, no le creo, ¿en serio? Publique esa vaina en Facebook. Claro, y mire, hoy estamos hablando de las fotos. Vamos a otra, Cortés, esta es una muy chévere, la de Fidel, que es la que está en el billete de 1.000 pesos. ¿Usted ha visto en el billete de 1.000 pesos que es el de Gaitán? Sí. Fidel está ahí chiquitico, de esta foto de Sadi González, de quien tenemos un programa buenísimo en Zona Franca con su hijo, con Guillermo González, de hace como 3 años. Uy, yo llevo harto en este programa. Y ese es Fidel Castro caminando por las ruinas del Bogotazo. La presencia de Fidel Castro en Bogotá el 9 de abril, pues el 8 de abril fue el día que fue herido Gaitán, ha sido como el fruto de yo no sé si las primeras teorías de la conspiración modernas en Colombia, de por qué él estaba ahí. Recordemos que estaba, no recuerdo exactamente el nombre, en una conferencia internacional de juventud. La Panamericana, sí. Que era como la gran, como la OEA en ese momento, que se llama la Organización Panamericana, y creo que él venía como parte de la exactamente, y pues termina siendo protagonista, o por lo menos después adquiriría mayor valor que Fidel Castro hubiera estado en Bogotá ese día. Leonardo, yo le quería hacer una pregunta. Desde la técnica, estas fotos coloreadas tienen algo distinto a lo que se hace en las aplicaciones normales, que puede colorear una foto. ¿Hay algo que a usted le llamara la atención en términos de luces, de sombras, o simplemente es como algo, quiero ver esto en color, a ver qué me muestra? Bueno, las tecnologías actuales, pues tú sabes que está muy avanzado. Tú puedes colorear fotos en línea, te las colorean. Lo que pasa es que esas tecnologías obviamente manejan sus propios algoritmos y no analizan una foto en un contexto histórico, por ejemplo. No van a ver si una bandera es roja de un liberal o azul o verde. O sea, ellos simplemente cogen su motor, su cerebro, digamos, digital, y sacan una foto. Yo hice algunas pruebas después de haber coloreado esta foto, por lo menos la de Gaitán Plinio, en una prueba de unas aplicaciones, y el resultado no me gustó. Y además yo tengo un pensamiento, ya pronto yo soy de pronto un poco como purista en ese sentido. Yo digo, esas fotos históricas tienen un valor muy grande y no me gusta pasarlas por un algoritmo, sino como un detalle de decir, bueno, yo quiero dedicarle a la foto un tiempo, quiero ver. Entonces, cuando tú vas dando el color, vas viendo de que aparecen detalles. Esta, por ejemplo, la del asesino de Gaitán en el cementerio en blanco y negro, es una cosa, cuando la pones en color ya se ve impactante. Entonces tú dices, uff, esto realmente pasó, o sea, esto es algo perturbador en algunos casos. Entonces, estos algoritmos no me gustan que lo hagan porque me parece que le quitan como esa esencia, digamos, de valor histórico a las fotos. La foto tiene un valor histórico, el artista es el fotógrafo. Hay que valorar eso, hay que cuidar eso, hay que cuidar los detalles. No verlo simplemente como un ejercicio de decir, ay, como se ve bonito, ahora voy a poner otra foto, sino como de dedicarle ese tiempo y ese momento que nos compartieron ellos en su esfuerzo grandísimo de su época, porque pues hoy ya tenemos fotos o tenemos cámaras en nuestros celulares en todo lado, pero en esa época Sadi tenía que haber salido, y a mí me impresionaba eso. Pensaban que Sadi salía con su cámara que pesaba 3, 4, 5 kilos sin chaleco de prensa, porque salía normal. Yo no creo que él iba con machetes ni palos ni nada, él iba solo con su cámara. Y parar gente en la calle borracha con machetes y decirles, venga, les tomo una foto, eso es un riesgo muy grande que él corre, y ese riesgo, ese esfuerzo que él hace, hay que valorarlo, hay que valorarlo en el sentido de que, hombre, dediquémosle tiempo, dediquémosle algo bueno por ahí. Y usted lo ha hecho, Leonardo, con mucho cariño, por lo cual yo lo quería traer acá un poco también para agradecérselo y para hacerle ese reconocimiento de poder como revivir estas fotos con las miradas más modernas y acercarlas a las personas que hoy las pueden ver. En la cuenta de Leonardo Ortiz pueden ver ahí todo el catálogo de fotos. La mayoría de las fotos son de Sadi González. No sé si todas, Leonardo. No, hay Sadi González, Gumersindo Cuellar, Luis Alberto Gaitán Lunga. No es que sean muchos los fotógrafos, pero hay 5 o 6 que son los que tienen las mejores fotos que hemos podido, porque hay muchas que están en muy baja resolución, entonces no son buenas de manejar. Las de Sadi son las que tienen mejor resolución, eso no hay que negarlo. Las de Luis Alberto Gaitán también tienen muy buena resolución, pero a veces el catálogo no está tan compartido. A veces, yo sé que hay cientos de miles de fotos de esa época, pero a veces es difícil el acceso y a veces es difícil el poder tenerlas en una buena resolución para poderlo hacer. Sí. Pues señor, muchas gracias y gracias por darle color a este 9 de abril, 73 años después. Gracias, Daniel, gracias, Carlos, por la invitación y con mucho gusto, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos a la orden. Nosotros seguimos con una voz joven, una voz prominente dentro de su campo, el campo de la economía, y una voz que rompe un poco el molde de esos economistas, y es que no es bogotana, aunque sí es un poco uniandina. Ya volvemos.
Seguimos en Zona Franca, hoy viernes con Carlos Cortés y Daniel Pacheco, 2 por 1. Y con Santiago Tobón, vamos de una. Santiago Tobón es el nuevo ganador del premio Juan Luis Londoño. Ahorita hablamos de quién es Juan Luis Londoño, un premio que da Fe Desarrollo. Es un premio que es más especial porque solo se da cada 2 años y se le da solamente a economistas menores de 40 años porque son prominentes, porque su investigación es importante y porque van a ser personas importantes en la vida después. Santiago, ¿cómo está? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarlos y muchas gracias por invitarme. Un saludo para todos quienes nos ven. No, pero la verdad es que el premio Juan Luis Londoño se lo han ganado. Se lo ganó Alejandro Gaviria, se lo ganó Ana María Ibáñez, se lo ganó Daniel Mejía, se lo ganó, ayúdeme, Raquel, ¿cómo se llama? Raquel Bernal, Fernando Vargas, Leopoldo Ferguson. Se lo ganaron Juan Miguel Gallego y Jimena Peña. Y Jimena Peña. Pucha, se murió joven Jimena Peña, qué vaina. Santiago tiene un doctorado en Economía de la Universidad de los Andes, maestría en economía también ahí, pero es ingeniero informático de la EIA. Así es. Yo cambié de vocación. Yo estudié ingeniería informática pensando que iba a ser un emprendedor de la tecnología. Y luego trabajé en la gobernación de Antioquia un tiempo, 4 años. Y Antioquia yo creo que es como una especie de laboratorio que nos muestra las complejidades y los desafíos sociales más dramáticos de nuestra civilización, porque tiene zonas muy pobres y zonas muy ricas. Y tal vez allí fue que cambié la vocación, decidí, identifiqué, digamos, que lo que yo quería hacer era estudiar mejor fenómenos relacionados con crimen y violencia y dar pasos hacia las herramientas que me daba la economía para poder entender estos fenómenos. Entonces ahí cambié de vida, ahí decidí no ser un emprendedor, ni crear una startup, ni nada por el estilo, sino más bien irme a formar para hacer investigación en, digamos, crimen y violencia fundamentalmente. Yo tengo una pregunta general, Santiago, sobre la discusión, la economía y la manera como se posicionan los economistas en el debate político, muy a propósito ahora mismo de la reforma tributaria. A usted como un economista joven que a pesar de que pues viene de la élite bogotana, universitaria, pero está en Medellín y lo está haciendo desde otra parte, ¿qué tipo de reflexión le genera estas discusiones alrededor de la reforma tributaria, donde terminamos un poco en manos de los economistas en términos que la gente no entiende? Y le pongo un ejemplo. Esta semana dice el ministro Alberto Carrasquilla en el foro con ANIF que tenemos caja para 6 o 7 semanas. Sí vio que eso generó una pelea tremenda. Una pelotera, y se armó una pelotera porque, claro, si a mí me dicen eso, yo no tenía ni idea, yo también hubiera puesto un tuit. Lo que pasa es que no estaba parando horas como diciendo, se acabó todo, 6 o 7 semanas, se va a acabar el país. Y resulta después que no, que eso es normal, que eso ha pasado. Pero hay algo ahí en ese tecnicismo que le pasa también a los abogados, que se desconecta de la gente. ¿Cómo ve usted ese posicionamiento de los economistas, además, en este momento de la reforma tributaria? Sí, yo ahí te diría 2 cosas. Una, pues hoy lo vivo, yo hoy soy profesor del Departamento de Economía de la Universidad de AFIT y digamos que hago parte de todo el proceso de formación. Yo creo que hay una competencia fundamental que tenemos que desarrollar mejor en quienes se forman en economía y tiene que ver con como una comunicación mucho más asertiva, en saber explicar, digamos, conceptos técnicos y complejos en un lenguaje que realmente la ciudadanía pueda entender. Porque finalmente esto lo que termina siendo es como alienar a la ciudadanía y a la sociedad en general de las ideas que la economía sí creo que tiene muchas herramientas para poner sobre la mesa. Yo, pues, entre otras cosas, creo que, digamos que la economía metodológicamente ofrece una variedad de herramientas que permite estudiar muchos fenómenos, desde una reforma tributaria o la política monetaria hasta el comportamiento humano en lo más básico y temas relacionados con crimen y violencia. Pero cómo poner esto en la práctica bien, yo creo que hay un reto y pues entre otras cosas tenemos que formar más estas competencias. Entonces yo creo que desde el punto de vista como metodológico y de herramientas estamos bien, pero desde el punto de vista comunicacional hay que, digamos, y habilidades sociales para poder comunicar mejor este tipo de ideas hay que avanzar un poco más. Santiago, usted lo reconocen con este premio, su área es crimen y violencia. ¿Usted qué fue lo que dijo que hiciera que esta gente dijera, bueno, démosle el premio a este man? Mira, muchas gracias. Pues primero, yo creo que esto no es un premio a mí, yo creo que esto es un premio a mi carrera y entonces allí hay y a mi agenda de investigación y de intento de incidencia en políticas públicas. Y aquí pues obviamente hay muchas personas detrás, mi familia, todas las universidades por las que he pasado en mi vida, que he tenido digamos, la fortuna de hacerlo.
y quienes han, digamos, financiado mi investigación, los coautores y quienes nos han apoyado o me han apoyado desde el sector público, facilitando muchos procesos. Parece recibiendo el Oscar. Pero realmente o sea, uno lo siente así. Esto hubiera sido imposible sin todo ese apoyo detrás. Ahora, en el, digamos, tema más central, yo te diría, pues yo siento que he hecho contribuciones como en varios frentes de lo que tiene que ver con economía del crimen y políticas públicas relacionadas con seguridad ciudadana. Pero si me ponen ustedes dos a escoger o a organizar mejor mis contribuciones, yo creo que hay un tema, digamos, fundamental alrededor de entender mejor el crimen organizado. América Latina es una región muy violenta. Nosotros hoy en América Latina tenemos una tasa de homicidios que es superior, de hecho, ligeramente a la que teníamos hace más de 30 años, 30, 35 años. La tasa de homicidios hoy de la región es mayor. Y esto tiene que ver mucho con entender mejor las causas raíces. Una parte muy grande de la investigación en economía del crimen y políticas públicas tiene que ver como, yo lo llamaría como la punta del iceberg, es cómo hacemos para contener esto, qué tiene que hacer la policía, qué tiene que hacer, digamos, el sistema penitenciario para lograr disuadir más a las personas que van a cometer delitos. Pero lo que vemos en América Latina, en mi lectura y en lo que yo llevo los últimos 5 años, digamos, de mi carrera estudiando a mucha profundidad, es tratar de entender mejor estas causas raíces y entender mejor qué es lo que lleva a que esto ocurra. Y aquí hay un tema central y tiene que ver con crimen organizado y pandillas urbanas en particular, porque digamos que en el contexto colombiano nosotros estamos acostumbrados a ver los grandes grupos criminales dedicados al narcotráfico que controlan zonas de cultivos, son muy complejos. Yo diría que eso tiene mucho que ver además con el conflicto, digamos. Pero si empezamos a aterrizar el problema, vemos ciudades como Medellín, como San Salvador, como Río de Janeiro, como Tegucigalpa, como San Pedro Sula, como muchas ciudades del norte de México, por ejemplo, que están llenas de pandillas que gobiernan ciudadanos, prestan servicios de seguridad, por ejemplo, que cobran impuestos, entre comillas, cobran extorsión a cambio de ese servicio de seguridad, que administran justicia, resuelven problemas entre vecinos. Esto lo vemos mucho en Medellín, en algunas partes de Cali, de Cartagena, de Río de Janeiro, de San Salvador de nuevo. Y digamos que lo que yo he tratado de estudiar más en estos últimos años es estos grupos, entendiendo que esto es una de esas causas raíces, digamos, de los fenómenos criminales. Entonces voy a hacer una muy breve pausa, seguimos hablando de su investigación y yo creo que la gente ha normalizado esto. América Latina tiene una tasa de homicidios altísima, usted va a países, yo qué sé, del sureste asiático, Santiago, ¿no? Camboya, Laos, países que están igual de fregados en muchos temas de inequidad, de desarrollo económico y tienen unas tasas de homicidio que son 4, 5, 6 veces menores que las colombianas y las latinoamericanas. Seguimos hablando de esto, voy a hacer una pausa, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hoy 2x1, Carlos Cortés y estoy yo también. Estamos hablando con Santiago Tobón, profesor de Economía de la Universidad EAFIT en Medellín y el nuevo ganador del premio Juan Luis Londoño. Pues Santiago además no le había dicho felicitaciones, porque además me parece que le da la visibilidad a su trabajo en un momento importante. Hace un par de semanas estábamos hablando de la seguridad en Bogotá, entonces discutíamos con algunos de los invitados sobre que si realmente pedir que no vayan 2 personas en una moto sirve, los anuncios de los drones, que es que vamos a poner más policías, y yo siento que las políticas públicas en temas penitenciarios, de crimen organizado, están siempre atravesadas por los discursos más populistas, por la necesidad de reaccionar ante la tribuna, y al final terminamos un poco en lo mismo. Y cuando uno habla con invitados como usted, se da cuenta que hay una cantidad de medidas que son racionales, que están estudiadas, que se deberían implementar y que al final no se hacen. ¿Cómo podemos llevar algo de lo que ustedes están haciendo? O si usted cree que realmente yo estoy equivocado y no, es que sí se está haciendo y sí estamos mirando la evidencia y estas líneas de estudio sí están funcionando. Gracias, Carlos. Mira, yo creo que Colombia sin duda ha avanzado. Hoy estamos mejor, ciudades como Medellín, digamos, están mucho mejor. Yo creo que Bogotá también, Cali también, de lo que estábamos hace 15, 20 y 30 años. Pero yo creo que tu ejemplo va al punto y es, digamos que esta idea, por ejemplo, de los temas de la restricción a la movilidad en las motos, el parrillero y demás, son asuntos, primero, que ya han sido estudiados, la evidencia sugiere que eso no sirve para nada. Y segundo, que son absolutamente superficiales en materia de los problemas de seguridad ciudadana.
Uno de los trabajos, es como el Job Market Paper, digamos, uno de los capítulos de mi tesis doctoral, estudia, por ejemplo, el efecto de las malas condiciones de reclusión sobre la reincidencia. Y lo que yo encuentro ahí es que personas que todo lo demás, digamos igual, son enviadas a cárceles en más malas condiciones, terminan reincidiendo un 30-40% más. Y entonces ahí, se la tengo aquí, la gráfica que se la sacamos de su paper, y yo le agrego ahí una cosita, mandémosla, muchachos. Entonces, la línea de abajo son los reclusos liberados de nuevas prisiones, de prisiones más modernas. En la línea de arriba, los reclusos liberados de prisiones más viejas, ¿no? En términos concretos, como en Colombia, Santiago sería como la picota o la distrital versus la modelo, algo así. Sí. Digamos, en las antiguas están la Modelo, Bellavista, estas cárceles que están absolutamente deterioradas, que no tienen, digamos, ningún tipo de servicio bueno que presten. Y las cárceles nuevas son las cárceles de tercera generación en los pabellones nuevos en Colombia, porque yo utilizo datos de Colombia para eso. Claro, y entonces la línea de arriba muestra una tasa de reincidencia mucho más alta, el eje de abajo es meses después de la liberación. Y claro, pero entonces uno llega a unas propuestas, venda esto, ¿no? Señores, tenemos que remodelarle las cárceles a todos los precios por un precio de $1 billón o yo no sé cuánto, y lo incluimos en la tributaria, porque es que esos presos van a salir siendo mejores personas y nos van a costar menos plata en el futuro. Ese tipo de argumentos son duros de hacer en la política pública, ¿no? Sí, mira, yo creo que ahí voy al argumento de Carlos. Entonces, nos concentramos en lo superficial, si prohibimos el parrillero o no. Cuando lo sustantivo, lo estructural, están cosas como esta. Entonces, yo diría acá la recomendación no es gastemos los 10 billones de pesos construyendo cárceles, pero sí la recomendación yo creo que iría por lo menos en 2 direcciones. La primera es necesario construir más cárceles y más establecimientos penitenciarios. Y la segunda es necesario racionalizar el uso de la cárcel. Nosotros hoy, una persona que comete un hurto o que tiene más, vean, muchas personas que tienen un poco más de lo que en teoría es la dosis mínima, porque en todo esto digamos que hay una zona gris muy compleja en términos legislativos o legales. Una persona que tiene una cantidad de drogas que pareciera ser para comercializar termina yendo a la cárcel. Esa persona llega a una cárcel como Bellavista, y en Bellavista los patios los regulan grupos criminales. Si yo no tengo dinero y entro a un patio de Bellavista de los más grandes, allí si yo quiero tener una habitación para dormir o una cama donde dormir, tengo que pagarle a un grupo criminal que es el que organiza y regula el patio. Entonces, yo termino, digamos, con absolutamente todos los incentivos orientados hacia vincularme a estos grupos criminales. Salgo de la cárcel con una mucho más alta probabilidad de reincidencia. Y nosotros como sociedad decidimos usar, digamos, la política criminal y la sanción penal para esta persona, enviándolo a la cárcel, en lugar de tal vez ofrecer algún tipo de programa alternativo de resocialización. Sí. Otro tema aquí importante, vean, hay mucha evidencia que sugiere que hay programas, por ejemplo, programas de terapia cognitivo-conductual, estrategias de rehabilitación de personas que son muy exitosas. Y el reto más grande de estos programas es identificar a la población que uno lleva al programa, uno a quien invita a la terapia. Y en las cárceles ya la población está identificada, pero uno va a ver los programas de rehabilitación del IMPEC y son absolutamente deficitarios en contenido, son programas de música porque una empresa dona unos instrumentos musicales, esto está desconectado de la realidad y esto pues no tiene nada de probabilidad de éxito. Santiago, sin ánimo de hacer publicidad política ni mucho menos, ¿qué ciudad de Colombia cree usted que ha tenido como consistentemente unas políticas públicas en estos temas, pues igual sabiendo que nacionalmente hay un control de muchas de las decisiones y también regionalmente, porque uno ve problemas pues iguales o peores en El Salvador, en Brasil, en Perú, como unos ejemplos de buenas prácticas para uno decir, es que sí hay unos avances y hay un horizonte? Mira, yo pues no, una de las razones por las cuales mi respuesta va a ser Medellín es porque es la ciudad que más conozco. La segunda es una ciudad que es muy compleja y que persisten muchas de estas complejidades. Pero hay una cosa muy cierta y es que Medellín ha avanzado mucho en tener una gestión mucho más sofisticada de la seguridad ciudadana. De esto, muchas cosas empezaron en Bogotá también hace unos 5 o 6 años, 4 años. Algo se intentó empezar en Cali, pero yo honestamente en este momento no sé si continúa como se empezó. Y en ciudades como Barranquilla creo que también han empezado en una dirección similar, pero Medellín creo que les lleva, digamos, unos años al resto de ciudades en una gestión un poquito más asertiva. Medellín, por ejemplo, tiene sistemas de información centralizados mucho más completos que permiten una toma de decisiones más inteligente frente a todos estos fenómenos. Ahora,
Medellín tiene complejidades criminales mucho más grandes que ciudades como Bogotá, Cali o Cartagena, me atrevería yo a decir. Pero más allá de eso, creo que se ha logrado desarrollar muy buenas capacidades. Y aquí, por ejemplo, ha habido una apertura muy grande de la administración pública para colaborar con grupos de investigación, universidades y demás. EAFIT, mucho antes de que yo llegara a la universidad, tenía, digamos, una colaboración muy activa para analizar datos de seguridad ciudadana de la alcaldía y demás, y yo creo que todo esto ha contribuido a avanzar en esa dirección de hacer una mejor gestión de la seguridad ciudadana. Santiago, le voy a hacer una pregunta muy amplia, pero yo creo que importante, y vuelvo como a la sensación de que hay un problema regional alrededor del homicidio, un problema que está quizás ni siquiera circunscrito a América Latina, sino al Caribe latinoamericano, ¿cierto? Que es Centroamérica, no, porque usted va y mira Uruguay, es otra vaina totalmente distinta, Chile, Argentina, una vaina distinta, pero ¿por qué este Caribe resalta tanto como un foco de homicidios y de violencia homicida frente a otros lugares del mundo que comparten condiciones similares de pobreza, desigualdad, falta de acceso a servicios básicos, etcétera, etcétera? Bien, yo le agregaría a tu racionamiento allí a Brasil. Brasil es un país que tiene complejidades brutales. Me atrevería yo a decir que aún más complejas que las que puede tener Colombia, por ejemplo. Pero yo creo que aquí hay digamos, como un tema básico que tiene que ver con, digamos, mercados locales de droga y la consolidación de grupos ilegales y de pandillas urbanas en prestar servicios a la ciudadanía. Y hay una convergencia en esto. Ustedes empiezan a ver en Medellín, por ejemplo, las pandillas urbanas, los combos, los llamamos en Medellín, resuelven problemas entre vecinos y les cobran plata a cada vecino por resolver el problema. Pero además monopolizan el mercado del alcohol, de las carnes, de los lácteos, de las pipetas de gas, de la pólvora en diciembre y de muchos otros servicios. Además de, digamos, tener su mercado local, monopolio local de droga. En Río de Janeiro, parecido, televisión por cable, pipetas de gas, transporte, electricidad, acueducto, muchos otros servicios los prestan y los monopolizan estos grupos criminales en estas zonas. Entonces, yo creo que hay un patrón en donde de manera como, digamos, endógena se han venido formando, perdón el tecnicismo, yendo contra vía del argumento de Carlos, pero dado como problemáticas sociales estructurales, en algunas ciudades de América Latina se han venido formando pandillas urbanas y grupos criminales. Y estas pandillas urbanas y grupos criminales han empezado, además de vender droga, que era lo típico que hacían, y de cobrar extorsión, que era algo que también típicamente empezaron a hacer a cambio de prestar seguridad, empezaron a diversificarse y a consolidar su posición en una serie de monopolios de productos legales, ilegales y demás. Y hoy, si me preguntan ustedes a mí, son los principales determinantes de la violencia de América Latina. Claro. Ustedes ven, sí. No, y que le dice, pues la legalización no es una bala plateada para solucionar todos los problemas de violencia, que a ¿no? veces Por se un lado, como si lo fuera. Y bueno, y reiteramos lo de la ausencia del Estado. La ausencia histórica del Estado. Pero saben que ahí me pican la lengua porque la legalización yo creo que no es una bala de plata, pero yo creo que la legalización de ciertas drogas sí debería resolver una parte muy grande de este problema. Hoy, por ejemplo, una parte muy grande, yo en mi lectura de lo que hay en Medellín, la principal renta ilegal de las pandillas urbanas, de los combos, tiene que ver con la venta de drogas y en particular de marihuana. Y mucha parte de la violencia que se genera en Medellín está alrededor de la protección de las rentas monopólicas que logran estos grupos por la venta de marihuana. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos documentados casos en los cuales algún combo trata de bajar el precio de la droga, de la marihuana, y los grupos que están por encima regulando todo este mercado vienen y sancionan ese comportamiento y lo obligan a volver a subir el precio, porque ellos quieren estas rentas monopólicas y las protegen y usan la violencia para regular todo este mercado y protegerlo. Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, legalizando la marihuana, daríamos un paso grande hacia disminuir los incentivos que hay alrededor de la protección de mercados ilegales y del uso de la violencia para protegerlos. Yo creo que vamos a llegar a eso. O sea, pienso que lo vamos a ver en un plazo razonable ya extendido en varios países del mundo, ¿no? Más allá pues, de avanzado. Europa, avanzado. Nueva York, bueno, esa está buena para un programa la próxima semana. Sí. Legalización en Estados Unidos, cambio de la política de drogas de Biden. Ese no es el tema de hoy, ya se nos acabó el tiempo. ¿Usted cuántos años tiene, Santiago? Yo tengo 36 años. Ah, todavía tenía otra oportunidad para ganarse el Juan Luis Londoño. Venga, y 30 segundos, ¿quién era Juan Luis Londoño?
Juan Luis Londoño yo creo que ha sido un economista que nos cambió la forma de entender a muchos acá en Colombia, digamos, el análisis económico. Yo hago un paralelo con Juan Luis Londoño con Gary Becker, que fue este gran premio Nobel de Economía que nos puso sobre la mesa a los economistas, pues yo cuando eso todavía no era economista, pero nos puso sobre la mesa el uso de las herramientas económicas, digamos, o de la investigación económica para estudiar problemas y desafíos sociales. Y Juan Luis Londoño fue un líder en eso en Colombia. Desde la investigación y desde la gestión pública. A él le debemos muchas cosas, entre ellas los más grandes avances en el sistema de salud que tenemos, la Ley 100, los más grandes en el plan de vacunación y en muchas otras cosas, y además fue un curioso y un sabio en estudiar todas estas cosas y nos abrió la puerta a muchos. Y un man que se mató en una avioneta de una manera... Ministro de Uribe y murió en un accidente de avioneta. Sí. Santiago, un gusto haberlo tenido por acá, seguramente nos volveremos a ver, muchas gracias por venir. Daniel, Carlos, muchas gracias a ustedes y a todos los que nos acompañan. Que estén bien. Carlos, muchas gracias por venir. Daniel, ¿le dio el pésame a la reina Isabel por la muerte del príncipe Felipe? Vamos a estar como el superintendente de Industria y Comercio, Barreto. Ay, que ahora le dicen Lord Dios. Barrett. Pero fue un mensaje muy sobrio, muy bonito. Sí, después de la embarrada con el apellido Samper, le tocó pedir perdón con toda razón. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Quédense con el especial de lo mejor de esta semana, que viene mañana sábado. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.